¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a dar inicio con nuestra clase de seguridad e higiene. Y bueno, antes de empezar a adentrarnos más sobre el tema de la primera unidad que corresponde al manejo higiénico de los alimentos, es importante saber y conocer que existen diversas normas de inocuidad alimentaria. Estas normas nos indican, ¿sí?, cuáles son los procesos que existen para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, y estos procesos nos van a indicar cuál es el paso a paso a seguir y que nosotros debemos ejecutar, ¿sí?, para seguir garantizando esa inocuidad en los alimentos. Esos pasos se le llaman procedimientos, ¿ok? Entonces vamos a hablar en primera instancia sobre las normas de inocuidad o seguridad alimentaria. Existen muchas normas de inocuidad alimentaria, ¿sí? Vamos a iniciar con la que yo le digo que es la madre de todas las normas, ¿ok? ¿Cuál es esa? Es el sistema. Es un sistema, porque es un sistema que se tiene que aplicar bajo 7 pasos, que se va a adaptar a cualquier proceso de producción de los alimentos. Y ese sistema se conoce como sus iniciales HACCP. ¿Ok? Vamos a poner aquí qué significa cada una de esas iniciales que está en inglés. Hazard, Analysis, and Critical Control Point. Esto es lo que significa nuestras siglas HACCP, ¿sí? Hazard Analysis and Critical Control Point, ¿sí? En este sistema, para poderlo aplicar, primero tenemos que hacer un análisis de los posibles peligros, hazard analysis, ¿ok? De todos los procedimientos que nosotros ejecutamos, vamos a ver cuáles son aquellos que pueden ocasionar una, ¿sí?, enfermedad transmitida por alimentos. Por eso se crearon estas normas de seguridad e inocuidad alimentaria, para evitar y prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos, que estas son ocasionadas por microorganismos patógenos, y que esos microorganismos van a buscar ciertas características nutritivas en los alimentos para poderse reproducir. Y si estos alimentos son consumidos contaminados por esos microorganismos patógenos, pues son los que van a ocasionar las enfermedades transmitidas por alimentos. Por eso se crean estas normativas, ¿sí? Y la primera, que yo le digo la madre de todas las normas, porque de ahí surgen todas estas variantes de sistemas, programas y normas de inocuidad alimentaria. Entonces, primero habíamos dicho que tenemos que hacer un análisis de peligro. Una vez que nosotros hayamos realizado ese análisis de peligro de todos los procesos que ejecutamos en nuestro negocio, en la preparación, producción y manejo de los alimentos, estamos hablando desde que recepcionamos el alimento a nuestros proveedores, luego nosotros lo almacenamos, lo conservamos en refrigeración o congelación, después lo manipulamos, y al manipularlos aplicar las buenas prácticas de higiene, y que además podamos aplicar cocción a la temperatura correcta. ¿Para qué? Pues para evitar que, si hay presencia de estos microorganismos patógenos, puedan morir. Recordemos que lo único que va a eliminar y a matar a estos microorganismos patógenos va a ser el calor, ¿vale? Entonces, ya una vez que realizamos ese análisis de peligro,
vamos a saber, vamos nosotros a poner cuáles son esos puntos críticos que tenemos que controlar. O sea, lo mínimo y que podemos hacer o aplicar para evitar que ese alimento se contamine. Por ejemplo, si un alimento que se ha respetado su cadena de frío en refrigeración, siempre ha estado a 4 grados centígrados, ¿cuál va a ser el límite? ¿Sí? Punto que se va a controlar, 5 grados, por ejemplo. Porque ustedes ya observaron y que en ese tiempo ese alimento pues no es afectada las características organolépticas, porque esto es lo que hace estos microorganismos, lo que va a hacer es que afecta las características organolépticas de los alimentos. Es lo que hace estos microorganismos, ¿ok? Es lo que va alterando sus características organolépticas, ¿ok? ¿Y cuáles son esas características organolépticas que nosotros podemos verificar de un alimento? El color, el olor, el sabor y la textura, ¿ok? Esas son 4 características de los alimentos que nosotros tenemos que estar siempre vigilando, controlando, porque con ellos vamos a evitar que se reproduzcan esos microorganismos patógenos. ¿Eh? Entonces, una vez que nosotros decidimos cuál es ese punto crítico que vamos a controlar el alimento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿qué se tiene que hacer? Ahora se tiene que aplicar esos 7 pasos en donde se va a adaptar todos los procesos, bueno, definir cuál es el proceso, el objetivo del proceso y el procedimiento a seguir. Ese procedimiento, al seguirse, va a cumplir con el objetivo por el cual se creó ese proceso. ¿Ok? Y bueno, en general, esos procesos que nosotros ejecutamos los conocemos como BPM. Y aquí, como ustedes ven, que es la primera parte de las actividades que ustedes tienen que realizar, es la parte de términos. Términos que se utilizan y que tienen un significado por el cual es importante que nosotros, los manipuladores de alimentos, los sepamos para que podamos nosotros conocer, identificar y aplicar para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Las BPM son las buenas prácticas de manufactura, son aquellas que se ejecutan a la hora de preparar o realizar cualquier producto y que eso fue definido por la empresa o por el mismo chef. Por ejemplo, si una persona o el chef va a decir yo voy a hacer un crème brûlée, ¿ok? Y durante ese procedimiento ejecutar para elaborar el crème brûlée, él va a decir cuáles son las prácticas o los pasos que se va a seguir de mano de obra, porque eso significa buenas prácticas de manufactura, son las prácticas que realizamos nosotros para la ejecución, ¿sí?, de un procedimiento. Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado esto, también podemos nosotros, ya una vez que definimos las buenas prácticas de manufactura, también podemos implementar las buenas prácticas de higiene, ¿ok? Si las empatamos, vamos a tener como resultado alimentos inocuos y de calidad. Y que ese es el fin de esta normativa, de este sistema de inocuidad alimentaria, que se llama Sistema Hazard Analysis and Critical Control Point, o Sistema HACCP o HACCP. ¿Okay? Bueno, esta es una de las normativas que a nivel internacional se efectúan en cualquier empresa que maneja y produce alimentos y se puede aplicar desde la parte de la producción primaria hasta la última fase, que es
Cuando se prepara el producto para su consumo final, podemos aplicar estos 7 principios, ¿sí?, que dicta ese sistema HACCP. Para ampliar un poco más sobre este sistema fue creado a principios de los años 60 por una empresa llamada Pillsbury, y que esta empresa diseñó este sistema a petición de la NASA, y la NASA le pidió a la empresa Pillsbury que ellos pudieran realizar, ¿sí?, un sistema en el cual se aplicara en la producción de los alimentos que eran llevados al espacio, ¿sí?, para que los astronautas, al consumirlo, pues no le causara una enfermedad en el espacio. Entonces, esta empresa Pillsbury creó este sistema HACCP, en donde se implementan esos 7 pasos, y con estos 7 pasos y están garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, hoy hablamos de forma muy general acerca del sistema HACCP, y ahorita les voy a explicar por qué en lo particular, muy personal, yo le digo que ese sistema HACCP es la madre de todas las normas, porque como ustedes verán, ¿sí?, de aquí nacen todas estas normas de calidad e inocuidad alimentaria. Tenemos el ServiSafe, ¿sí?, que a diferencia del resto, el ServiSafe lo que nos va a nosotros hacer es que va a hacer que la persona, el manipulador de alimento, adquiera todos los conocimientos, ¿sí?, de aquellos procedimientos que se tienen que seguir para que sea un servicio seguro. A diferencia del resto de las normas, certificaciones y sistemas de inocuidad alimentaria, al ServiSafe se le da solamente la certificación a la persona. O sea, nosotros podemos obtener esa certificación como profesionales culinarios. ¿Sí? Esta certificación tiene una validez de 5 años, y la asociación que la vale, la Asociación Nacional de Restaurantes de Norteamérica, y que es válido también a nivel internacional. Si yo obtengo esa certificación y como manipulador de alimentos en el ServiSafe, se me van a abrir muchas puertas si quiero yo encontrar o trabajo en los cruceros. Si yo tengo esta normativa, estoy certificado con esta normativa, se me abren las puertas fácilmente a un rango ya de jefatura para trabajar en alguna de estas empresas de crucero. Luego tenemos otro sistema, y que en los últimos años ha estado desplazando, ¿sí?, a la certificación del distintivo H. Y estoy hablando de el programa de inocuidad alimentaria Cristal, que Cristal significa identificación de riesgos críticos utilizando estrategias, tecnología, análisis y logística. Y en inglés es Critical Risk Identification Strategy, Technology, Analysis and Logistics, ¿ok? Donde cual con este programa de inocuidad alimentaria se van a identificar los riesgos que pueden ocasionar una contaminación, y para poder identificar esos riesgos ellos utilizan estrategia, tecnología, análisis y una logística para poder decir cuál es la forma correcta de llevar a cabo ese procedimiento. Si ustedes ven, pues es muy parecido a lo que dicta el sistema HACCP. ¿Ok? Estas dos, bueno, a diferencia de la primera, el programa de inocuidad alimentaria Cristal
igual el sistema HACCP y las otras que voy a mencionar, se otorga se puede emplear o se puede certificar o distinguir que se implementa esta normativa o ese sistema a las empresas. La única norma que va a certificar a la persona es la certificación del service. Luego tenemos ya las normas que son válidas en todo territorio mexicano. Y bueno, aquí vamos a hacer la mención, la distinción de estas dos. Una es obligatoria y la otra es opcional. Todas las que ustedes vean que son normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio, ¿sí? Y la norma que rige a las empresas y que va a manipular alimentos y que uno como empresa tiene que acatar lo que dicta la normativa, entonces tenemos que cumplir con la norma oficial mexicana 251, avalada por la Secretaría de Salud en su versión 2009. Esta norma es regida, supervisada por la Secretaría de Salud y por COFEPRIS. Ellos son los encargados de vigilar, controlar, tomar muestras de todos aquellos alimentos que oferta ese establecimiento, bueno, para garantizar que efectivamente están llevando los procedimientos que dicta la normativa y con ello están ofertando alimentos libres de microorganismos patógenos, o sea, alimentos inocuos. Recuerden, NOM son normas oficiales que son obligatorias y luego tenemos la norma mexicana F605 Normex 2019. Esta norma no es obligatoria. Si yo la quiero implementar, adelante. Yo se la implemento y cumplo con los 152 puntos que me evalúan, de los cuales se dividen en críticos y no críticos, y los críticos son aquellos que tienen riesgo de que si no se ejecutan correctamente, son los que van a producir una enfermedad transmitida por alimentos. ¿Ok? Entonces, esos puntos críticos yo los tengo que cumplir al 100%. Y el resto de los puntos no críticos, si yo lo cumplo al 90%, bueno, me van a dar la certificación del distintivo H. Esta certificación distingue a la empresa que maneja o implementa los procesos de higiene de forma adecuada y que con ello están garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos. Y que bueno, la supervisa y lo avala la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo. Y por último tenemos otra norma que en los últimos años ha estado ya vigente en la parte de la inocuidad alimentaria, es el Sistema Internacional de Estandarización de Procesos, como es el sistema ISO, en su versión 22000, y en este apartado también viene, ¿sí?, parte de lo que dicta la normativa del sistema HACCP, y para toda aquella empresa que quiera implementar un sistema de gestión de calidad regido bajo la normativa ISO en los procesos de manejo higiénico de los alimentos, y si cumplen con todos estos procedimientos a la hora de evaluar y supervisar, bueno, la empresa tendrá esa certificación. Bueno, jóvenes, por el día de hoy, esto es el tema que abordaremos, y para empezar a tener un contexto de dónde salen todos estos términos, procedimientos que vamos a estar viendo durante esta primera unidad. Si ustedes tienen dudas o quieren que ampliemos a hablar sobre alguna de estas certificaciones un poco más, bueno, ahí daremos un espacio y ya si ustedes lo deciden, podemos hablar un poquito más de alguna de estas normativas. ¿Ok? Por mi parte, es todo. Espero que tengan un excelente día. Y bueno, este video ustedes lo pueden ver las veces que sean necesarias para recordar, anotar, o algo que les haya interesado, bueno, puedan recordar y consultar. ¿Ok? Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase. Adiós.